Este vídeo es un tutorial al uso de AutoCAD. Vamos a empezar por lo más básico. Arriba a la izquierda están las opciones de dibujo por las cuales vamos a empezar casi todos los dibujos, ya sean líneas, curvilíneas, tipos de círculo. Para acceder a los distintos tipos de círculo hay que pinchar sobre la pestañita que está justo debajo y ahí elegimos el que mejor nos convenga. Según la situación nos va a convenir mejor unos que otros. Lo mismo pasa con los arcos, que es la opción que está justo a su derecha. La siguiente opción sirve para hacer cuadrados o rectángulos. También, si pinchamos sobre la pestañita, se abre un submenú en el que podemos hacer la figura geométrica de los lados que queramos. Esta opción nos indicará qué número de lados queremos y si nuestra figura va a estar circunscrita o inscrita a un círculo de un radio que nosotros le vamos a indicar. Ahora voy a mostrar qué significa tanto circunscrito como inscrito. Para mostrarlo, lo que voy a hacer es dibujar un círculo con el radio que nosotros hemos indicado a nuestra figura geométrica. Para ello, tengo que pinchar el punto del centro del círculo en el centro de la figura. La manera en la que puedo hacer esto es con el botón derecho seleccionando opciones centro de figura geométrica. Como observamos, si le indicamos inscrito, lo que toca ese círculo, lo que llega a ese valor de radio son los vértices, mientras que si le decimos circunscrito, lo que llega a ese radio son los lados. El resto, los vértices, son más grandes. Hay dos formas de seleccionar grupos o conjuntos de objetos en AutoCAD. Una es mediante la pantalla verde y otra es mediante la pantalla azul. La diferencia es que la verde selecciona todo en lo que haya un pequeño trozo de ese objeto metido y la azul, si no está el objeto completamente metido, no se selecciona. Y una cosa que tienen en común los dos es que si nosotros pinchamos y arrastramos el ratón, se va a hacer un recuadro de selección deforme, mientras que si nosotros hacemos un clic y después hacemos otro clic en otro punto, hace un cuadrado desde donde hemos pinchado hasta el segundo pinchazo. Ocurre tanto con la pantalla verde como con la azul. La siguiente opción es la de degradado. Sirve para hacer rayajos o degradados y así indicar que una sección está cortada, ya que respeta las normas ISO. Cuando pinchamos sobre el botón de dibujo, aparecen una serie de opciones que también son interesantes. Como por ejemplo, se pueden hacer este tipo de líneas curvas con lo que son los splines. Hay dos tipos diferentes. El primero sigue los puntos que nosotros le indicamos y va haciendo las curvas, mientras que el segundo, los puntos que le indicamos no son más que una simple guía. Después está lo que se considera rayo o luz, que son líneas infinitas, muy útiles para calcular tanto paralelas como de guías para multitud de dibujos. La diferencia es que una lo hace en los dos sentidos, mientras que otra solo lo hace en un sentido. Eso ya después, según el dibujo que nosotros hagamos, nos va a convenir más una u otra. De las opciones que quedan, la más interesante es la realización de espirales, debido a que no se puede realizar una espiral si no es con esta herramienta. Los botones y las opciones del bloque modificar no se pueden hacer directamente, sino que se realizan
sobre un objeto o sobre unos elementos creados, que son los de dibujo, para modificarlos, como su propio nombre indica. Para ello voy a mostrar en un ejercicio muy básico cómo se utilizan muchos de ellos. A la hora de la realización de un dibujo o de una figura, lo primero que hay que hacer es las figuras que nos sirven de referencia para el resto de la figura. Aquellas en las que o no necesitemos cotas de posición o nos sirvan para entender las cotas de posición de los demás elementos. La primera opción es la de mover o desplazar, la cual, como dice su nombre, sirve para desplazar figuras. En 2D, aunque es importante, pero en 3D se vuelve vital. Después, las siguientes opciones de modificar son copiar, girar, simetría. Estas no voy a especificar mucho más porque ya se entiende. La de copiar, para terminar, una vez seleccionamos un objeto, se copia tantas veces como queramos, según hagamos clic. Y para dejar de copiar ese elemento tenemos que darle a Enter. En girar podemos especificarle el ángulo y simetría de una línea o un eje por el cual queremos que haga ese efecto de simetría. Más adelante está el de recortar, que es muy importante para cuando vamos haciendo líneas y dibujos y resulta que una línea excede a lo que queremos. Utilizamos esta de recortar y entonces hay dos opciones. O mediante aristas de corte y seleccionas los límites de esa línea o de esa figura que quieres recortar y le das Enter. Después seleccionas esa figura que quieres recortar, ya sea en uno de los lados del límite o en el otro lado del límite, y te recorta todo lo que está entre esos límites. Por otro lado, si le damos mantenemos en la flechita que está al lado de recortar, está la opción de alargar, el cual sirve para extender la figura hasta la próxima línea, ya sea independientemente de qué tipo de dibujo sea. Más abajo está la de empalme. Empalme sirve para hacer recodos redondeados. Esto es importante cuando queremos hacer, por ejemplo, una ventana cuadrada pero con los bordes redondeados. Lo primero que tenemos que hacer es especificar el radio de redondeo que queremos y después redondear, seleccionar qué dos líneas van a formar ese recodo. Abajo está la de una matriz, puede ser una matriz cuadrada, en el cual hacemos una especie de motivo de columnas y filas. Matriz lineal, en la cual le indicamos que en una línea nos haga un patrón, o matriz circular, que alrededor de un círculo haga esa figura. Las opciones que están a la derecha, una es desacoplar. Es interesante cuando hemos hecho una matriz y queremos después tratar cada elemento por separado, debido a que cuando uno hace una matriz, todos los elementos forman parte de un conjunto y cada vez que pinchas en uno de ellos te saltan las opciones de matriz. No puedes moverlos ni jugar con ellos. Así que para poder jugar con ellos, primero tienes que desacoplarlos y después los utilizas individualmente. La opción de desfase, una opción que a mí personalmente me gusta bastante, porque tú le indicas unas dimensiones o una distancia y te copia esa figura con
esa distancia, dependiendo de si es una figura cerrada, te genera una figura con un mayor o menor tamaño, según pinchemos fuera o dentro de esa figura cerrada, con un radio del que tenía más el valor que le indicamos, o en el caso de ser líneas, te las desplaza la distancia que quieras. La opción de estirar sirve para mover pequeñas piezas sin que se deforme el resto de la figura. También, si pinchamos sobre una de las líneas, podemos, con los puntos que tiene, hacer pequeñas deformaciones. Los siguientes dos bloques son la acotación y las capas. La acotación es importante en el dibujo técnico para tener todas las medidas de las figuras. Para darle cada tipo de acotación hay que irse a la opción de a la derecha de las tres pequeñitas, a la de arriba, y ir seleccionando una por una según queramos que nos acote un radio, nos acote los ángulos, nos acote las longitudes. También, en el caso de que veamos que nuestra figura es muchísimo más grande que las cotas, y por tanto las cotas no se ven, no se aprecian, queremos cambiar el estilo de cota, lo que escribe, el color. Todo eso podemos hacerlo si pinchamos en la pestaña que se abre y vamos modificando sus características. La siguiente que habíamos dicho es la de capa. Capa sirve para darle diferentes grosores de línea, diferentes colores, para, en el caso de que tengamos un dibujo muy concreto, o sea, muy complejo, muy difícil, y llega un momento en el que no entendemos qué significa cada línea o qué es cada cosa, podamos ir dándole colores distintos para así aclararnos visualmente de qué es lo que estamos viendo. Para ello, se crean las capas y tiene la opción de dimensiones de línea, colores, tanto en las características de las cotas como en el momento de seleccionar las capas. Una vez editado y que nos gusta el estilo que hemos creado, hay que pinchar cada elemento que queremos que tenga ese estilo y dárselo. Para ello, por ejemplo, en el caso de las cotas, es la pestañita que se ve arriba en el menú de inicio, y en el caso de las cotas ya se ha mostrado cómo se hace, que es en ese menú en el que salen los distintos estilos, seleccionas qué estilo quieres una vez has pinchado la cota. En muchas ocasiones el grosor de línea no se muestra por defecto y entonces, por mucho que le hayamos puesto unos grosores desorbitados o eso, no vamos a notarlo. Así que para activar los grosores de línea hay que escribir grosor de lin y no hace falta terminar de escribir, sino como siempre, te muestra un menucito y tú eliges la opción y le das a activar. Con esto ya se vería. Vamos a pasar a la realización de dibujos 3D. Siempre que se comienza un dibujo 3D, se empieza por uno 2D en la cara superior, debido a que esta cara te permite un montón de opciones que normalmente no te permiten otras. Esto se puede modificar, pero en general en casi todos los programas está la parte superior en la que puedes dibujar círculos, puedes hacer un montón de cosas y mediante rotación 3D giras
a los puntos que tú quieras. Vale. Lo principal que hay que hacer cuando se quiere trabajar en 3D es cambiar el espacio modelo, que se cambia abajo a la derecha en la tuerquita y se pone el espacio modelo que tú quieras. Según el espacio modelo que seleccionemos, tenemos unas opciones u otras. En este caso suelo coger modelado 3D porque es la que más opciones de 3D nos permite. La forma general de proceder en la realización de un dibujo es empezar por dibujos 2D que mediante determinadas opciones 3D, la principal es la extrusión. Esta opción lo que hace es que nuestras figuras les da un volumen uniforme, generamos el modelo 3D. Otras dos opciones muy importantes son las de sólido unión o sólido diferencia. Sólido unión lo que hace es que diferentes objetos de 3D generados de diversas formas, como es la de extrusión, los junta en un solo objeto. Y sólido diferencia lo que genera es muchas veces objetos huecos o elementos vacíos. La forma de proceder aquí es, tenemos un objeto al cual le queremos hacer un agujero y generamos otro objeto que va a ser el agujero, o va a tener la forma del agujero. Pinchamos en la opción de diferencia. Después nos pedirá que elijamos un objeto. Elegimos los objetos que van a quedarse, le damos Enter. Después los objetos que van a restar o que van a ser agujeros, volvemos a dar Enter y él ya genera una figura con agujeros. Esto se verá en este caso porque todos los agujeros que voy a hacer los voy a hacer con esta técnica. Otras opciones importantes son las de barrer y solvear. Para seleccionar estas opciones, lo primero que hay que hacer es en la pestaña de inicio irse a la de sólido. Estas opciones lo que hacen es la de solvear, te genera unas secciones transversales entre dos superficies que hayamos creado. Esto es lo que utilizaré para crear la parte de unión entre la base y la parte de arriba, debido a que lo bueno que tiene este solvear es que es de las pocas herramientas que te permite generar secciones no uniformes, o sea, estilo troncocónicas. Aunque también se puede en la primera pestaña donde en inicio de textura cuadrada se puede crear conos, pirámides y eso, pero si ya tenemos las secciones y las medidas de las secciones es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Y la herramienta barrer es otra herramienta espectacular que consiste en generar un sólido a partir de una línea de guía y una figura 2D con la forma que queramos. De esta manera se pueden generar, por ejemplo, tuberías o cualquier figura en la cual haya unos giros y unos movimientos de una sección constante. Una cosa muy importante cuando vamos a utilizar la herramienta extrusión es que si las superficies no están unidas, o sea, si el objeto que vamos a extruir no es una línea continua, solo nos va a extruir las superficies y por tanto va a estar hueco. Como en este caso lo que quiero es que genere unas paletas
de volumen y estén llenas, tengo que utilizar la herramienta unir para que todas estas figuras que he hecho sean líneas continuas y no me genere solo las superficies. Como se ha visto hasta ahora, para realizar estas figuras 3D es importante tener buenos conocimientos del dibujo 2D. Ya he mostrado cómo se hace una matriz polar, cómo se desacopla para poder editarlo todo. El problema de los desacoplados también es que te separa todas las líneas. O sea, que después hay que unirlas. Esto, bueno, no hay otra. Una forma de colocar los objetos si no queremos colocar líneas es situarnos en un punto de referencia, como puede ser el centro de un círculo, y arrastrar el ratón hacia el lado que queremos y marcar la distancia que queremos que tenga ese nuevo objeto con respecto al punto de referencia que hemos escogido. De esta manera se puede poner un objeto sin necesidad de incluir mayores referencias. Esto nos permite una mayor limpieza del dibujo. Para cambiar el modo de visualización y ver si estamos haciendo las cosas bien o porque queremos trabajar en otro diseño, se cambia arriba en la esquina superior izquierda y te aparece una lista de opciones de visualización. A mí generalmente me gustan las dos primeras, que son la inalámbrica y la que se ve ahora mismo en pantalla, porque te muestra el objeto con el volumen dado y las líneas del espacio. Uno para comprobar si he realizado bien lo que quería hacer y el otro para seguir trabajando. Hay un menú extra que se despliega si pinchamos arriba del todo en la flechita que apunta hacia abajo donde está el documento nuevo, guardar. El último elemento tiene muchos más menús y uno de ellos es mostrar barra de menús. Da la sensación de que esta barra es lo mismo que se ve, pero no, tiene muchísimas opciones más, como por ejemplo podemos editar el espacio de trabajo. En este caso a mí no me interesaba esa opción porque el dibujo es relativamente breve y corto, pero en el caso de que vayamos a hacer muchísimos dibujos, podemos diseñar nuestro espacio para que en un espacio veamos el dibujo en modo inalámbrico, en el otro en modo conceptual, distintos puntos de visualización para que vayamos continuamente viendo qué estamos haciendo. En el modo 3D hay dos formas de desplazar los objetos. Uno que tiene el simbolito del 2D y otro que tiene el símbolo del 3D. La diferencia entre ellos es que el que tiene el símbolo de 2D hay que darle puntos de referencia para desplazar objetos de uno a otro. No es que funcione solo con 2D. En este caso, por ejemplo, lo uso mucho porque ya que tengo todo desplazado, me permite unir las distintas figuras. Mientras que el modo 3D es como por ejemplo cuando quería hacer los dos círculos y sé la altura que tienen, los he hecho concéntricos, entonces simplemente le doy a 3D que en uno de los ejes le dé un desplazamiento de tal valor. Esa es la diferencia y realmente se usan mucho los dos. Y ya para terminar con este vídeo, quiero decir que hay una opción muy interesante para hacer, como en el dibujo, una especie de corte. Ahora muestro cómo se hace. Y si queremos acotar nuestra figura y que aparezca como en un plano, también se puede hacer.
Lo primero es en plano de sección y el siguiente del modelo papel es en base. Te carga un momento y tienes que indicarle cómo quieres que se posicione tu figura dentro del papel, qué vistas poner, y en este espacio de trabajo también se puede acotar toda la figura y así tenemos la figura en sus vistas acotada. Con esto habríamos terminado este vídeo.